Bienvenidos a la semana 17 de Investigación en Salud. La temática para el día de hoy es la prueba de hipótesis, conclusiones y recomendaciones. Comencemos. Para esta videosesión vamos a tener la pregunta metacognitiva, conceptos básicos sobre la prueba de hipótesis y conclusiones y recomendaciones. ¿Para qué probar la hipótesis? Bueno, recuérdense que la hipótesis ha sido la respuesta tentativa o probable que nosotros hemos considerado a la pregunta de investigación. Nos ha servido para guiarnos en el proceso mismo de investigación, nos ha servido para poder enfocar algunas preguntas en el instrumento de recolección de datos. Entonces nos ha servido como una especie de bastón o apoyo, soporte en el proceso de investigación hacia los resultados que esperábamos obtener. Veamos algunos conceptos básicos sobre la parte de la prueba de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis de investigación o alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se buscará refutar, o algunos lo llaman que se busca probar. Sin embargo, realmente lo que buscamos es hacer ver lo más ridícula posible la hipótesis nula para que la hipótesis alternativa suene mucho más coherente. La hipótesis de investigación es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la distribución muestreal. La prueba de hipótesis se fundamenta en que queremos básicamente inferir que los resultados obtenidos son reproducibles o que sí se pueden producir en toda la población. ¿Qué es la distribución muestral? Otro concepto que debemos entender. Es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Las distribuciones muestrales de medidas son probablemente las más conocidas y ahí tenemos una campana de Gauss o una curva de distribución normal, donde entenderíamos que en parte del centro estaría la parte media o la media aritmética. Cercanos estarían la mediana y la moda. Toda la gráfica de distribución representa el 100% de probabilidad que se produzca algo. En términos de probabilidades se trabajan del 0%, o sea, no posible, al 1%, que es que todas las veces sería posible. Entonces podríamos también entenderlo como que toda la gráfica representa 1. ¿Qué es la prueba de hipótesis o para qué? Con frecuencia, el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables. Se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo, haciendo uso de la estadística inferencial. Eso es lo que venía mencionándoles anteriormente. La prueba de hipótesis lo que nos permite es asegurar, establecer un valor numérico con el cual podemos más o menos asegurar si existe posibilidad que el fenómeno en cuestión pueda aparecer en toda la población. La estadística inferencial es la estadística para probar hipótesis y estimar parámetros. La prueba de hipótesis se puede hacer de manera empírica o se puede hacer de manera estadística. De manera empírica se basa en que a partir de los conocimientos, a partir de la teoría y de la experiencia, podríamos nosotros darle una respuesta a la hipótesis. La parte de la estadística o la comprobación de hipótesis a partir del uso de la estadística, pues como su nombre lo indica, estaría a partir de la utilización de fórmulas de probabilidad que nos permitan definir en valores numéricos qué tan probable es que X fenómeno ocurra dentro de la población total o universo, a partir de los datos obtenidos con el muestreo. Entonces,
Se recolectan los datos en la muestra, se utiliza un cálculo de estadígrafos de acuerdo al tipo de estudio que se realice y otras condiciones para elegir cuál sería pues las fórmulas adecuadas a utilizar para ese tipo de estudio. Y una vez pues se obtienen los resultados, pues se puede tomar una decisión en cuanto a si se puede aprobar o rechazar la hipótesis. ¿Qué es la estadística inferencial? Es la probabilidad de que ocurra un evento, siendo la máxima probabilidad 1 y la mínima probabilidad 0. Para probar hipótesis inferenciales respecto a la media, el investigador debe evaluar si es alta o baja la probabilidad que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Si es baja, el investigador dudará de generalizar a la población. Si es alta, el investigador podrá hacer generalizaciones. Es aquí donde entra el nivel de significancia o el nivel de alfa. Entonces, si tenemos un nivel de significancia del 95%, es decir, solo tenemos un margen de error del 5% en nuestros estadísticos y las probabilidades a partir del estadígrafo utilizado son cercanos a 1, nos estarían indicando que es muy probable de que el fenómeno en cuestión que se está infiriendo pueda estar presente en la población completa, no únicamente en la muestra que se ha obtenido, pero obviamente partimos de los datos obtenidos con la muestra. Entonces la estadística inferencial, en pocas palabras, lo que nos permite es eso, poder generalizar, poder decir qué tan probable es que un fenómeno en cuestión pueda ocurrir en toda la población. Recuérdense que no hemos estudiado toda la población, o hay investigaciones en donde solo estudiamos una pequeña parte de la población, a lo que llamamos muestra. Ejemplo, pues si tenemos digamos 1000 personas, encuestar a las 1000 personas sería difícil, pero podríamos, por ejemplo, solo encuestar según la fórmula, con lo que la fórmula nos diga. Supongamos que la fórmula nos dé 300. Encuestar a 300 es mucho menos que encuestar a los 1000. Ahora, la pregunta sería, ¿estos datos que he obtenido son reproducibles o pueden ocurrir en la población total? Entonces, para eso nos sirve la estadística inferencial. Entonces me planteo una hipótesis, me planteo una situación que yo supongo que puede ocurrir en toda la población. Pues a partir de los datos que tengo de la muestra con la estadística inferencial, yo podría entonces estimar qué tan probable es que ese fenómeno que me he planteado, hipótesis, sí aparezca o sí se produzca dentro de la población total. Ahora, si yo estudiara a toda la población, si yo estudiara a los 1000, pues esos datos no tengo que pasarlos por una prueba de hipótesis, porque evidentemente los resultados que tengo son los resultados totales. Lo que me aparezca, los resultados que me aparezcan en esa investigación con el estudio completo de la población, no necesita prueba de hipótesis, porque ya me está dando los datos directos. La prueba de hipótesis solo se utiliza para aquellos donde he estudiado una muestra, y entonces necesito saber qué tan probable es que un fenómeno que me ocurrió en la muestra pueda ocurrir en la población total. ¿Qué es el nivel de significancia? Que lo venimos viendo desde la generación de las fórmulas para la estimación del valor de la muestra. Es un nivel de probabilidad de equivocarse, pues, y se fija antes de probar las hipótesis inferenciales. Tal nivel es un valor de certeza que el investigador fija a priori, aunque no tan a priori, porque ciertamente ya se hace un tanto de convenio de que los niveles de significancia, es decir, en pocas palabras, el nivel de error que puedo tolerar sea lo más bajo posible. No puedo decir que va a ser un nivel de error de 0%, porque siempre debemos de dejar un margen a la posibilidad de cometer errores. Estamos hablando de estadística, ¿no? Y estamos hablando de muestras, no estamos hablando del 100% de la población. Entonces normalmente
hablamos de un nivel de certeza del 95%. Lo que quiere decir que si estamos hablando de un nivel de certeza del 5%, lo contrario o lo complementario es que entonces estamos dejando un nivel de error del 5%. En algunos estudios, en algunas áreas se tolera, por ejemplo, un nivel de significancia del 90%, lo que quiere decir que se están dejando un margen de error del 10%. En ciencias de la salud se trabaja con 95 o incluso 96-97% de significancia para minimizar la posibilidad de error. El investigador obtiene una estadística en una muestra, por ejemplo la media, y analiza qué porcentaje tiene de confianza en que dicha estadística se acerca al valor de la distribución muestral, que es al valor de la población o el parámetro. Busca un alto porcentaje de certeza, una probabilidad elevada para estar tranquilo, porque que tal vez haya error de muestreo. Por eso les digo, no se puede dejar exactamente un nivel de significancia 100% porque siempre debemos de dejar un margen de error. Siempre se pudo haber cometido algún error en el muestreo o en la parte de los datos estadísticos, en la manipulación de los números, etc. ¿Con qué porcentaje de confianza el investigador generaliza para suponer que tal cercanía es real y no por un error de muestreo? Estaríamos hablando, como ya mencioné, del 95%, 96, 97. En términos generales es 95%. Existen dos niveles convenidos en las ciencias. El nivel de significancia del 0,05, que significa 5%, el cual implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo 5% en contra, es decir, un margen de error del 5%. En términos de probabilidad, 0,95 y 0,05 y 0,05 genera el valor de 1. Recuerden, como ya mencioné, podemos entenderlo como el 100% o como 1. Este nivel es el más común en las ciencias sociales, como lo había mencionado. El nivel de significancia del 0,01, el cual implica que el investigador tiene 99% a su favor y 1 en contra, para generalizar sin temor, es muy utilizado cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas. Es decir, por ejemplo, en aquellas investigaciones donde se trabaja directamente con humanos, se permite únicamente un margen de error del 1%. Ejemplo, las pruebas de vacunas, medicamentos, arneses de aviones, resistencia de materiales de construcción al fuego o el peso, etc. Estamos hablando que se está poniendo en riesgo la vida de una persona en el experimento. Por ende, se debe de manejar el menor nivel de error posible. Y ese es 1%. Ya de ahí no se puede quitar más porque solo puede ser lo máximo 99% de certeza, 1% de error. Lo que están viendo en la parte izquierda siempre es una distribución normal, una gráfica de distribución normal. Y están viendo las partes de zonas de aceptación y zonas de rechazo. Como ya había mencionado, lo que se trabaja es la hipótesis nula en la parte de la estadística inferencial. Y lo que se busca ridiculizar o decir que es tan pero tan improbable de que pueda ocurrir es la hipótesis nula, para que de esa manera entonces se pueda aceptar la hipótesis de investigación. Entonces lo que se busca es que la estadística que se utilice arroje que la prueba de hipótesis es completamente absurda, que aparezca en la región de rechazo. Si es así, entonces puedo tomar la hipótesis general o la hipótesis de investigación como la aceptada. ¿Se puede cometer errores al probar hipótesis y realizar estadística diferencial? Bueno, nunca estaremos completamente seguros de nuestra estimación. Trabajamos con altos niveles de confianza o seguridad, pero aunque el riesgo es mínimo, podrá cometerse un error. Los errores posibles al probar hipótesis son dos tipos. 1. Aceptar una hipótesis que es falsa. Es decir, pues nos equivocamos. La hipótesis realmente en la vida real es falsa, pero nosotros
dijimos que es verdadera. Eso se llama error tipo 2 o error beta. ¿Cuál es el otro? Pues lo opuesto, el error tipo 1 o error alfa. Y es cuando la hipótesis es verdadera, pero la rechazamos. Cometimos errores en nuestros cálculos y la hipótesis realmente era verdadera, pero nosotros dijimos que era falsa. Entonces eso se llama error tipo alfa o error tipo 1. Eso es conocimientos. Bien, ambos tipos de error son indeseables porque nosotros no queremos cometer error. Queremos, si es cierta, pues demostrar que es cierta, y si es falsa, pues demostrar que es falsa. No queremos hacer lo opuesto, no queremos cometer ni el error tipo 1 ni el tipo 2. Pero lo podemos reducir, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta reducción de la posibilidad de cometer error? Porque la posibilidad de cometer error siempre va a estar, pero lo que vamos a buscar es reducir la posibilidad de cometer error, ya, en nuestra prueba de hipótesis. Bueno, uno es a través de muestras probabilísticas representativas, y eso tiene que ver con el cumplimiento del valor que nos dio la fórmula al estimar el valor de la muestra. Es decir, que cumplamos realmente con el valor. ¿Qué más? Que los criterios de inclusión y exclusión hayan sido bien aplicados, de manera que realmente pues sí estemos muestreando a quienes verdaderamente debemos muestrear, y que lo hagamos pues de las formas correctas, con el tipo de muestreo adecuado para nuestra investigación, y que seamos honestos, verdaderos con la información que se está presentando. ¿Qué más? Inspección cuidadosa de los datos. Hacer una revisión paulatina, concentrados sobre los datos numéricos que estamos trabajando. Estamos trabajando con números. Un punto que lo pongamos donde no corresponde altera todos los resultados. Un número que nos haga falta altera los resultados. ¿Qué más? La selección de la prueba estadística apropiada. Existe una gran cantidad de pruebas estadísticas que participan o que se pueden utilizar en la estadística inferencial, y hay criterios para la selección de las mismas. Entonces se debe de hacer un buen estudio acerca de la prueba estadística más apropiada para mi tipo de estudio, para todas las características que tiene mi estudio. ¿Cuál sería la prueba estadística correcta que debería de utilizar según las literaturas? El proceso para probar la hipótesis. Métodos para probar la hipótesis. Tenemos los análisis paramétricos. Ya hay dos tipos de análisis estadístico: los análisis paramétricos y los análisis no paramétricos. Los análisis a realizar dependen del planteamiento, el tipo de hipótesis y el nivel de medición de las variables que se conforman. Entonces, no existe una especie de regla, camisa de fuerza o un solo camino para la parte de la comprobación de la hipótesis, sino que depende de las características propias que tiene nuestra investigación. Entonces, existen varios elementos a valorar. Por eso nosotros no vamos a profundizar en este sentido, porque para cada grupo, según las características de su investigación, tendría que ser diferente el proceso para someter su hipótesis a comprobación. Dentro de los análisis paramétricos, este parte de los siguientes supuestos. 1. La distribución de la población de la variable dependiente es normal. El universo tiene una distribución normal, es decir, todos los elementos que están dentro de la población se comportan de una manera similar, iguales. El nivel de medición de las variables es por intervalos o por razón. 3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una variancia homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. O sea, se comportan de manera estadística, digámoslo así, de manera similar. Ciertamente estos criterios son tal vez demasiado rigurosos, y algunos investigadores solo basan sus análisis en el tipo de hipótesis y los niveles de medición de las variables. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas? Dentro de estas pruebas paramétricas de comprobación de hipótesis tenemos el coeficiente de correlación de Pearson,
la prueba T, la prueba de contraste de la diferencia de proporciones y los análisis de variancia unidireccional. Análisis no paramétricos. Para realizar los análisis no paramétricos debe partirse de las siguientes consideraciones. Primero, la mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional. Aceptan distribuciones no normales, es decir, distribuciones libres. 2. Las variables no tienen que estar medidas en un nivel de intervalos o de razón. Pueden analizar datos nominales u ordinales. Las variables deben ser categóricas. Y por último, ¿cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas? Tenemos el chi cuadrado, tenemos los coeficientes de correlación e independencia para las tabulaciones cruzadas y tenemos los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. Pasos para las pruebas de hipótesis. Primero, es la selección del método estadístico a utilizar dentro de las pruebas paramétricas y no paramétricas, de acuerdo a las características mismas de mi investigación. 2. Escribir la hipótesis a probar, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. 3. Ordenar los datos resultantes de la medición de las variables en la muestra. 4. Desarrollar la prueba estadística seleccionada. Ahora, la parte de las conclusiones. En la parte de las conclusiones tenemos que vamos a utilizar los datos que tenemos del capítulo de análisis de resultados y con vista en nuestros objetivos específicos y nuestro objetivo general, vamos a dar a conocer esos resultados encontrados. Vamos a concluir, es decir, generar conceptos finales, ideas finales acerca de los resultados obtenidos de acuerdo a nuestra visión del proyecto de investigación, de acuerdo a lo que nosotros buscábamos, o sea, de acuerdo a los problemas que nos habíamos planteado con los objetivos específicos y el objetivo general, a partir de lo que teníamos nosotros en nuestro marco teórico. Entonces, a partir de eso y con los datos que tenemos, que obtuvimos y que los hemos sintetizado en el análisis por pregunta y el análisis general, vamos a generar conclusiones puntuales. Es decir, vamos a hacer párrafos claros, concretos y enfáticos en los resultados que hemos obtenido, su importancia, su relevancia, de acuerdo a nuestros objetivos de investigación. Cuando decimos que van a ser concretos, nos referimos a que podemos valernos de las viñetas para ir haciendo un párrafo por cada conclusión. Y cada conclusión estará enfocada, por ejemplo, en un objetivo de investigación o en una pregunta que nos hubiésemos planteado durante el proceso del desarrollo de la planificación de la investigación. O, por ejemplo, igual, para la resolución de la hipótesis podemos utilizar un párrafo, una viñeta, para concluir acerca de la hipótesis. ¿Se comprobó o no se comprobó? En pantalla tiene un ejemplo de conclusión. Pueden leerla detenidamente pausando el video para hacerlo. Por otro lado, en Canvas también van a tener otros ejemplos de conclusiones. ¿Cómo se formulan las recomendaciones? Las recomendaciones se formulan a partir de las conclusiones. Las recomendaciones son, como su nombre lo indica, esos consejos que ustedes darían a partir del conocimiento que tienen ahora de la problemática porque la investigaron y con los datos que ustedes obtuvieron, pueden entonces hacer recomendaciones, dar consejos
a las instituciones públicas o privadas para poder darle solución al problema que se estudió. Entonces van a generar, de acuerdo a las conclusiones que ustedes tuvieron, que van a poder entonces generar esas recomendaciones. Algunas personas consideran que por cada conclusión se genera una recomendación. Es una buena estrategia práctica, simple y sencilla de comprender para saber cómo debería de formularse las recomendaciones. Pero no siempre es el caso, porque una conclusión no quiere decir que todo el tiempo va a ser desfavorable. Posiblemente algunas conclusiones sean positivas y no podrían tal vez generar alguna recomendación, aunque casi siempre sí se podrá. Aunque las cosas estén bien, casi siempre se pueden mejorar, y de eso se tratan las recomendaciones. Ustedes identificaron problemas, identificaron aspectos débiles, entonces a través de la recomendación ustedes pueden sugerir posibles alternativas para mejorar esos problemas que ustedes identificaron. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? Sugerir mejoras a la metodología, sugerir acciones en base a los resultados y sugerencias para futuras investigaciones. Ustedes pueden tomar diferentes aspectos, en este sentido es libre, sobre qué quieren recomendar y a quiénes o a quién quieren recomendar. Como mencionaba, puede ser hacia instituciones públicas o instituciones privadas. Pueden recomendar, de acuerdo al enfoque que ustedes quieran tomar, a su propia universidad, hacia otras personas que quieran investigar sobre ese tema, etc. La parte de las recomendaciones es consejos que ustedes pueden compartir a partir de la experiencia que han tenido con esta investigación hacia personas, instituciones públicas o privadas. La redacción de las recomendaciones debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué cosa se debe de hacer? ¿Dónde se hará? ¿Por qué debe de hacerse? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿A quién beneficiará? Como ustedes pueden ver, las preguntas están encaminadas a que ustedes den un aporte a partir de su experiencia en el estudio de este problema, un aporte de solución, pero concretos. Es decir, ¿cómo ven ustedes la forma de solucionar el problema? ¿Quiénes deben de hacerlo? ¿Cómo lo deberían de hacer? ¿O cuándo lo deberían de hacer? ¿Por qué lo deberían de hacer? Es decir, ustedes, a partir de la experiencia que ahora tienen en este tema, en este problema, ustedes compartan consejos para darle solución a dicho problema. Ahora, si a partir de sus conclusiones han identificado algo que no exactamente es un problema, pero que no está todavía en su condición óptima, casi siempre todo se puede mejorar, entonces ustedes pues pueden hacer la mención de cómo está la situación, que tal vez no esté tan mal, pero que todavía se podría mejorar a través de esto, etcétera, etcétera. Tienen en pantalla un ejemplo de recomendación. En Canvas van a tener otros ejemplos más para que ustedes los tomen y de estos puedan generar los de ustedes. Tienen en pantalla la tabla de actividad para esta semana 17. Como ustedes pueden observar, seguimos trabajando y esta es ya finalmente una de las etapas finales de la elaboración del informe escrito, que es la parte de la redacción de las conclusiones y recomendaciones. Posteriormente a esta semana, lo que nos corresponde es solo hacer afinado de nuestro documento en cuanto a su presentación. Pero ya con esta parte concluye el proceso de investigación científica. Tienen algunos links en donde ustedes pueden ver cómo se hace el proceso de la comprobación de hipótesis y, por ejemplo, la utilización de TED-Student para muestras menores a 30, como lo que ustedes realizaron. La mayoría de ustedes realizó investigación cualitativa, otros cuantitativa, pero con un volumen muestral inferior a 30. Para eso se usa
la TestStudent. Si no, se utilizaría pues la prueba de Z. Pero lo que quiero es únicamente que vean que es un proceso matemático que implica la utilización de una fórmula más los datos que ustedes obtienen. Esa solo es una de las tantas pruebas que existen para la comprobación de hipótesis. Vuelvo a repetir que la estadística utilizada para la comprobación de hipótesis depende de las características de la investigación para poder elegirla, y esa es la que se aplicaría. Finalmente tienen la rúbrica para la evaluación de la semana 17. Pueden pausar el video y leerla. También la van a tener en Canvas en la descripción de la tarea. Si tienen preguntas, dudas o consultas, ya conocen los medios por los cuales nos podemos comunicar e interactuar. Feliz semana para todos. Ánimo, estamos a solo 3 semanas de finalizar con el ciclo.